permitirme ser parte de esta prestigiosa jornada. Para mí es verdaderamente un placer compartir con tan célebres exponentes. El tema que vamos a estar tratando tiene como título Mujeres que dejaron huella. Es una investigación que parte investigando a 8 personajes que va a pasar por la vida de aquellas mujeres lanceras, curanderas, pulperas, las comadronas, aquellas que eran las parteras, las chacareras, esa mujer tan propia de nuestros Canelones, de donde venimos, pero que en esta oportunidad simplemente, perdón, me está faltando una, que es la maestra, ese personaje tan importante de nuestros pagos, pero en esta oportunidad, como el tiempo es reducido, porque hay que darle lugar a los demás exponentes, simplemente vamos a estar trayendo 4 personajes. Y como les decía, es una investigación que tiene ese carácter de indagar en la vida de estas mujeres, pero con una mirada muy para adentro de nuestros pagos, de esos pequeños poblados que muchas veces son un puñadito de ranchos por ahí, pero que tuvieron sus historias y que tuvieron a estas mujeres, como antes les decía, y que dejaron su huella, que dejaron su impronta. ¿Por qué? Por su forma de actuar, de sentir, por sus oficios, y que forman parte de la identidad de estos lugares. Muchas veces estos personajes se van desvaneciendo a través del tiempo porque quedaron en esos relatos que son del ayer y que día a día se hace más difícil encontrarlos. Entonces esto es eso, es una propuesta, también es un rescate histórico y es una forma de rendirle tributo a todas esas mujeres tan nuestras, porque yo las voy a ir nombrando y ustedes, estoy seguro que acá le van a ir dando sus nombres porque van a ser propios de sus lugares. Entonces la propuesta parte de esta manera, es como hacer un viaje a través de los andariveles del tiempo. Como punto de partida vamos a dar finales del 1800, comienzos del 900 y desde ahí partir con esas mujeres, ¿no? Que esas mujeres que marcharon con los ejércitos. Y acá, en lo particular, cuando a mí me hablaron que en mis pagos había una lancera, fue hace muchos años, yo era una niña y la verdad que fue un personaje que me cautivó. Y a partir de ahí es que sentí la necesidad de ir detrás de esa historia y conocer quién estaba, quién era esta lancera. Estas mujeres muchas veces marcharon con los ejércitos curando heridos, pero no fue el caso. Juana Silva, que tenía su rancho allá por el Paso Villar, aguas abajo, en nuestro Canelones, era una mujer que decidió tomar las armas, decidió unirse a ese ejército que pasó. Y esta mujer nos encontramos con una particularidad muy grande, un gran vacío, que eran unos pocos, como yo les decía, que la recordaban y que ya el tiempo iba cobrando como esas facturas que ya no nos íbamos encontrando y era un relato que se iba perdiendo. Pero también nos encontramos con que Juana Silva no fue aceptada por esta difícil decisión y hasta su familia le puso como un velo de silencio. Entonces fue uno de los principales problemas con los que nos encontramos. A mí cuando me hablaron de lanceras, lo primero que vino a mi memoria, fue Melchora Cuenca, porque era lo primero que había escuchado, la mujer del general, pero debemos de recordar que hubieron muchísimas otras que fueron nuestras y que estuvieron allí, como esta Juana Silva. Algunas de estas mujeres siguieron ideales de divisas, emponcharon de colores su corazón, pero también había una realidad que era la miseria, la incertidumbre que azotaba el rancherío, lo que las llevaba muchas veces a tomar esta decisión, quizás cansadas también de llorar esos lutos que si el tiempo ya había vuelto pardos, las hace ir en esta marcha y tomar la decisión de empuñar una tacuara. Hay muchísimo para recordar de estas estoicas de ayer,
y que se hace casi imposible darle un cierre a este capítulo, pero ya debemos de acercarnos a nuestro próximo personaje, y diría que hasta llegarnos a ese rancho donde habitaba esta mujer, la curandera, esa mujer sabia, con ese poder divino de curar con la palabra, donde corría por sus venas esa conjunción de las razas, donde tenía algo de india, otro tanto de esclava, pero veíamos que era cristiana su alma cuando se evocaba a las santas. Sus saberes eran ancestrales, herencias de antaño, donde el monte, el cerro y el río le daban esa botica inagotable, simpatías venceduras que mezcladas con yuyo, unto y carbón hacían parte de la medicina popular que estas mujeres practicaban. Analizar esta figura es muy interesante, ese sincretismo, esa conjunción de rituales, ¿no? Ese pasar del catolicismo, de lo católico a lo pagano, la hace seres sumamente interesantes llevados a estudios. Allá por mis pagos son muy recordados, principalmente en la zona de Tapia, los nombres de Beba, Mirena y Nelly. Y allá por el pago Mosquito fue famosa, pero muy famosa la vieja santa. Debemos de pasar a este personaje que tantos cantores embelezaron con su canto. Vamos a hablar de las pulperas. Esas mujeres que tenían el oficio de atender las pulperías, donde muchas veces este comercio podía ser muy modesto, donde se podía encontrar tabaco, alcohol y poca cosa más. Pero también estuvieron esos un poco más como de ramos generales, que se decía que podemos encontrar todo para abastecer los hogares de campaña. Pero saliéndonos un poco de ese idilio en el que el folclore las envolvió, y fijándonos en esa mujer de carne y hueso que ellas eran, debemos de comprender las muchas vicisitudes que esta mujer debía afrontar en esa soledad de campaña, donde esa mezcla, ¿no?, de tabaco, juego y alcohol volvía a estos hombres a veces en indómitos demonios. Profundizar en la investigación de esta mujer a mí me llevó justamente a la vida de una francesa, María Rategot de Vaux, que fue la esposa de González, que allá por las costas de Solichico tuvo su pulpería. Y en meternos a esa vida de ella nos abre muchas ventanas, muchos pareceres, ¿no? Pero nosotros llegamos a la conclusión que esta mujer muchas veces quizás no tuvo la opción de elegir, porque fue como esa ausencia de padre o de esposo lo que la llevó a esta necesidad de tomar las riendas del asunto. ¿Y qué pasaba también? Que ella sobre sus hombros cargaba la responsabilidad, el trabajo, pero algo que no era menor. La mirada prejuiciosa, especialmente de esa sociedad que regía en la época. Dejando atrás este personaje, nos vamos a pasar al último de ellos, ¿no? Esta mujer, como yo les decía, a mi pago se le dice, no sé los pagos de ustedes, pero muchas veces la comadre o la comadrona. Era esa mujer que tenía el oficio de partear, traer niños al mundo. Y vaya que sí era importante este oficio en la soledad de campaña. Era un oficio heredado de su abuela a su madre y de su madre a ella, donde la vida le fue moldeando su carácter, volviéndola serena, calmada y tranquila en momentos inciertos y tierna y recatada en esos momentos de dolor. Estas mujeres no se podían amedrentar ante esas noches de pamperos enfurecidos donde las cañadas se vuelven endiabladas de torrentes remolinos, porque era su oficio sin días de horario. Y vaya que sí era importante esa asistencia en esa soledad de campaña. Pero también hay algo que debemos de tener muy presente.
ya pasadas varias décadas del siglo XX, la atención médica era escasa y no llegaba a todos los poblados de campaña y mucho menos a la soledad de los campos. Entonces, este oficio de estas mujeres era totalmente importante, pero también hay algo que no debemos de olvidar, que el parto era visto como algo privado, como algo con prácticas femeninas y privadas, donde generalmente la parturienta y la familia elegía entregarse a estas manos oficiosas. Por acá vamos a ir cerrando este pasaje y vamos a quedar abierto a la posibilidad de en otro momento llegar con los otros personajes. Y también contarle que esta investigación fue parte de un proyecto que se hace con el grupo de mujeres de la Sociedad Fomento Cultural de Tapia, donde se hace una representación. Lo llevamos a escena en lo que es la fiesta de la chacra. La fiesta de la chacra es una fiesta a nivel departamental que se hace donde las sociedades de fomento representan sus ranchos con tradiciones muy propias de nuestros canelones chacarero. Y es esto, rescatar estos oficios, rescatar estas costumbres. Esta fiesta de la chacra se hace, como les decía, en el municipio de San Jacinto. Es un evento anualmente. Así que por acá vamos cerrando. Como vieron, nos van a quedar otros personajes, pero bueno, el tiempo es tirano, como se suele decir, y veo que hay otros exponentes con temas muy interesantes. Así que nada más, agradecerles, espero que haya sido de su agrado, y con este personaje estamos cerrando.